hermanos. Hoy vamos a empezar el programa Mensajero Cristiano. Y la primera entrevista vamos a empezar con el pastor Juan José Vargas de Ciudad Limón, que está pastoreando una iglesia que se llama Iglesia Bautista Oreb. Oreb. Juan José, ¿cómo está usted? Muy bien, usted, mi hermano Alex. Sí, ¿cómo está su sentimiento después del servicio de ruso? Bueno, fue una bendición poder compartir. No tuve que ir hasta Rusia para compartir ahí con un grupo de personas de Rusia, ¿verdad? Entonces fue bastante interesante. Sí, qué lindo. Entonces, si gusta, cuéntanos un poco de usted, de su familia, el servicio en la obra de Dios, un poquito. Ok, bueno, yo tengo, tal vez puedo retroceder un poquito, tengo 3 hijos, ya mayores de 30 años, uno, 2 casados, el otro soltero, 2 de ellos están ahí prácticamente sirviendo en la obra en Limón, ¿verdad?, con nosotros, de una u otra forma, ¿no? Y tenemos ya, creo que en febrero, cumplimos 26 años de estar sirviendo en la obra en Limón, ¿verdad? Nosotros, antes de salir para allá, pues teníamos aquí en San José, Costa Rica, pues asistíamos a una iglesia, estuvimos como por 7 años, yo servía colaborando con el pastor en todo lo que pudiera y tenía mi propio negocio, ¿no?, de reparación del electrodoméstico y todo lo demás. Y en ese proceso, orando porque se necesitaba un pastor para Limón, pero nunca pensando que nosotros íbamos a ir. Pero Dios fue poniendo una carga, hasta que, bueno, supimos que Dios nos estaba llamando y decidimos salir a servir a Limón, ¿verdad? Eso queda cuando el tránsito está bien, unas 3 horas bien, ¿verdad? Pero cuando no, 5 horas o algo, pues están en construcción. Pero tenemos 26 años de estar sirviendo allá por la gracia del Señor. ¿Y cuánto tiempo usted está casado? ¿Cuántos años? Buena pregunta. Yo creo que ya perdí la cuenta, pero yo creo que ando rondando los 38 años de casado, ¿verdad? Si saco un poquito de cuentas, yo me casé en el 84, quiere decir que estamos hablando de 6, 7, 8, 9. Ahora más bien en diciembre de este año cumplimos 39 años de casados. Sí, yo imagino. Casi doble de mi edad. Bueno, imagínese. Es una buena experiencia. Sí. Entonces, bueno, usted puede compartir con nosotros su testimonio de la vida cristiana. ¿Dónde nació usted? Algo de su infancia, donde Dios por primera vez habló con usted. Algo de su conversión. Ok. Bueno, yo nací en Limón, curiosamente. Tenía 4 años cuando mis padres me sacaron de Limón. Anduve viviendo por zona sur, diferentes lugares, ¿no? Pero tal vez lo que podría mencionar es que yo vivía en Atillo, aquí en San José, a la edad más o menos de a los 17 años, fue estando en el colegio. Mi mejor amigo me habló de Cristo, me testificó y entonces un año antes de que él me hablara de Cristo, yo era muy religioso y yo recuerdo que yo me puse de rodillas detrás de un árbol en un retiro que hicimos ahí de la clase, y yo dije: Dios, si tú existes, yo quiero conocerte, ¿no? Un año después mi mejor amigo me presentó el Evangelio, nadie me había hablado, como él me explicó. Y entonces él me preguntó que si yo quería recibir a Cristo. Y yo le dije, claro, que yo quiero hacerlo, ¿verdad? Y lloré esa noche, ¿verdad? Iba muy feliz para mi casa. Y bueno, pues por la gracia del Señor, ¿verdad? Ya han pasado bastantes años, ¿verdad? Estamos hablando de unos, vamos a ver, ando yo en mis 60 años ahorita, unos 43 años de que yo tomé una decisión por Cristo, ¿no? Bueno, entonces sus padres no eran cristianos como, bueno. No. Yo viví con mi mamá más que porque mi mamá abandonó a mi papá cuando yo tenía 5 años, porque él tomaba mucho licor, ¿no? Y entonces yo vivía con mi mamá. Entonces ya mi papá y mi mamá ya ellos fallecieron. Mi mamá, antes de
de partir, ¿verdad? Pues ya tomé una decisión por Cristo. A mi papá le hablé muchas veces y espero que lo haya hecho, pero sí, yo nací en un hogar donde nadie era cristiano. Bueno, ¿y más o menos qué edad usted tenía cuando se convirtió? ¿Usted? 17 años. 17 Sí, años. tenía 17 años. Sí, qué lindo. Entonces, algunos cambios después que usted se convirtió, ¿cómo se sentía? ¿Una esperanza, una salida de algunas situaciones, no sé, Sí, paz? yo digamos, pasé una época de los 12 a los 15 años tal vez, donde probé licor, drogas. Cuando yo me convertí, yo no tenía, no era, ya había dejado esos vicios, ¿verdad? Pero ah, mm, cuando yo tomé una decisión por Cristo, yo dije, ¿cómo sé yo si realmente yo entregué mi corazón a Cristo? Era una duda que yo tenía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo nomás voy para la casa feliz porque acabo de recibir a Cristo. Lo primero que viene a mi mente es que yo tenía 3 entradas para el baile de graduación. En el colegio hacían bailes cuando se iban a graduar los estudiantes y a mí me gustaba mucho bailar, ¿no? Entonces yo tenía 3 entradas que tenía que vender 2 y quedarme con una. Y cuando yo voy para la casa, lo primero que me recuerdo son las entradas del baile. Yo dije, Dios, yo voy a ir a ese baile. Yo tenía las entradas antes de recibirte. Si usted quiere que yo no vaya a ese baile, usted tiene que hacer algo en mi vida. A mí nadie me enseñó que bailar era malo. Yo acabo de recibir a Cristo. Pero ya el Señor empezó a trabajar en mi corazón, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo sé yo si recibí a Cristo de verdad? No fue de labios, sino de corazón. Yo me fui para la casa y empecé a leer la Biblia todos los días, ¿verdad? De una manera diferente. Hay veces habían versículos que me llamaban la atención y me los memorizaba. Y sin darme cuenta yo empecé a llenar mi mente con la palabra de Dios. Pasaron unos 15 días, a mí se me olvidó lo del baile. Yo el día sábado iba con la Biblia que había adquirido a la iglesia bautista en Atillo, la iglesia bautista Emanuel, y yo iba todo feliz porque tenía nuevos amigos, estaba aprendiendo cantos lindos que nunca en mi vida los había escuchado, estaba aprendiendo mucho de la palabra. Y cuando yo voy ese sábado, como 6 de la tarde, escucho el grupo Gaviota. Gaviota se llamaba el conjunto que tocaría el baile, que era lo más famoso en Costa Rica. Y entonces yo, cuando escucho la música de Gaviota, yo voy con mi Biblia, me quedé parado y empecé a llorar como un niño. Y me agarró un escalofrío desde la cabeza a los pies. Y yo dije, Dios, de veras que tú vives en mi corazón. Porque en ese momento yo me di cuenta de que el deseo que yo tenía 15 días antes para ir al baile, que si el baile hubiera sido el día siguiente, yo me hubiera ido para el baile. Pero Dios había quitado todo ese deseo por esa clase de música y ahora ese deseo lo había canalizado para otra cosa. Yo no cambiaba el ir a la sociedad de jóvenes por irme a meter al baile. Y yo puedo decir que desde ese entonces el deseo y el apetito por la música del mundo fue arrancado de mi corazón. Para mí ese fue el testimonio mayor, ¿verdad?, de que Cristo realmente vivía en mi corazón. Obviamente, pues en el colegio yo tenía mi grupo de amigos, salíamos en los recreos a molestar a las muchachas, ¿no?, a decir cosas no bonitas, y ya yo me sentí mal. Entonces yo decía a mis compañeros, no, ya yo no, tengo que pasar una tarea o algo, y poco a poco yo me fui apartando. Seguí hablando, son conocidos, amigos, pero ya yo no andaba con ellos participando, ¿no? Y Dios fue cambiando mi vocabulario y fue, bueno, pues sigue trabajando en mi vida, ¿no? No ha terminado conmigo, pero sí yo vi cambios muy, muy concretos, ¿verdad?, de que de veras Él vive en mi corazón. Y que también durante esos 43 años ni por la mente me ha pasado volver atrás. O sea, es decir, bueno, ya no sigo, ¿verdad?, en la vida cristiana. He tenido pruebas y todo, pero Dios ha sido, ¿verdad?, siempre mi sostén y voy adelante. Bueno, entonces podemos concluir, si uno quiere conocer si es de verdad salvo, siempre va a encontrar algunos cambios en su vida. Eso. Y siempre hay que va a encontrar un compromiso, porque hay cosas que necesito dejar, ¿verdad? Es correcto. Entonces, pero cuando uno pregunta
yo no puedo dejar eso. Sí, de verdad usted no puede, porque usted es esclavo de pecado, pero por la gracia del Señor y por sus fuerzas, no por nuestros, es posible. Yo aprendí algo, un principio, a mí nadie me enseñó, pero después con el tiempo pude ver lo que la Biblia decía. La Biblia dice que con qué limpiará el joven su camino, y el salmista dice con guardar tu palabra, y después él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo encontré que la forma en que mi vida pudo cambiar esas áreas, ¿verdad? Y como esta específica que él arrancó, hasta el día de hoy yo no tengo así como que me llama la atención o usted me oye cantando música del mundo, no, ¿verdad? Eso fue arrancado. Me di cuenta que en la medida en que yo llené mi corazón con la palabra de Dios, esas cosas fueron por sí solas desapareciendo. Entonces, después yo aprendí que la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, ya yo me di cuenta que el secreto, uno de los secretos de la vida cristiana para poder vencer todos esos hábitos, todos pecaminosos, todas esas cosas, ¿verdad?, que uno viene trayendo antes de tener a Cristo en el corazón, es entre más yo meto la palabra en mi mente y mi corazón, más fácil va a ser para poder, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa. Yo lleno mi mente con la palabra de Dios y entonces yo empiezo a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso está el Espíritu Santo guiándome a hacerlo. Sí, qué lindo consejo. No solamente teoría, sino también práctica de la vida, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, una pregunta especial. ¿Cómo usted entendió que la obra pastoral es su llamamiento personal? Bueno, mi hijo tenía 4 meses cuando nosotros servíamos en la iglesia. Yo siempre dije, Señor, cuando me convertí, lo que usted quiera que yo haga, yo voy a hacer, ¿no? Entonces, la verdad fue que estábamos sirviendo. Siempre me ha gustado lo que es el evangelismo y el discipulado, ¿no? Entonces, la iglesia donde yo estaba no tenía un programa de evangelismo y discipulado. Entonces, yo llegué a un punto donde como que me estanqué. Y yo hablé con el pastor, hermano, qué bonito sería. Bueno, nosotros tenemos un programa así, ¿verdad? Y ahorita, y nunca se hizo nada. Entonces llegó un momento donde un misionero norteamericano que trabajó ahí también en la iglesia, salió a empezar algo, ¿no? Una obra. Y donde él vivía, él tenía un grupo como de 40 personas que se reunían en su casa para estudio bíblico, ¿no? Pero simultáneamente él empezó una nueva obra aquí en Vizcaya, ¿verdad? En San Rafael Abajo. Y entonces él no podía estar en los dos lados. Entonces él me invitó a que yo pudiera participar, que si yo podría salir a trabajar con él para yo atender este grupo mientras él atendía el otro. Y yo oré al Señor y sentí, pues sí, yo no salí como pastor ni nada, solamente un obrero para colaborar. Un año después, él realmente, digamos, decidió regresar a Estados Unidos y entonces él se sintió pues muy presionado, pues, ¿con quién voy a dejar a esto, verdad? Y entonces ahí oramos y bueno, pues, él dijo, hermano, la persona indicada para seguir con el grupo acá es usted, porque usted ha estado acá, así, así, así. Y entonces, bueno, pues orando, sentimos paz y fuimos ordenados, tanto el hermano que estaba en el otro lado como yo, para pastorear, ¿no? Estuvimos prácticamente un año sirviendo solos, sin ningún apoyo, y trabajando por un lado y sirviendo por otro lado. Al año de estar solo, pues Dios nos guió a trasladarnos, ¿verdad?, para un lugar que se llama Concepción, y en vista de que el lugar donde nosotros estábamos era muy inestable, había mucha gente extranjera que estaba por un tiempo, hay veces recibían visa para ir a Estados Unidos, Canadá, y cuando llegaban las visas se iban, entonces no había mucha estabilidad, ¿no? Entonces nosotros oramos, sentimos paz de trasladarnos allá, el lugar se tuvo que cerrar ahí, y ahí estuvimos sirviendo 7 años colaborando con la otra obra, ¿no? Y mientras estábamos colaborando, pues yo tenía mi negocio y, ¿verdad?, pues tenía las entradas para sostener a mi familia. Entonces ahí fue cuando Limón nos llegó la información de que estaban orando por un pastor, porque el pastor que tenía iba a venir a San José a pastorear y iban a necesitar un pastor, igual que San Ramón, que era otra obra. Estas 2 obras, San Ramón y Limón, fueron empezadas por un solo misionero, o sea, el mismo misionero. Entonces nosotros
como miembros, a pesar de que yo había sido ordenado al pastorado, yo no estaba ejerciendo, yo simplemente colaboraba con el pastor en lo que pudiera ya, ¿no? Y estábamos ahí orando, Dios, manda un pastor a Limón, Señor, manda un pastor a San Ramón, ¿verdad? Pero en eso que estamos orando empezó a haber una carga en mi corazón, ¿verdad? Y específicamente por Limón, ¿no? ¿No? Sí, si a mí me hubieran puesto a escoger, yo digo, voy para San Ramón. Me gusta más el clima y todo, no, Limón que es caliente, pero bueno, Dios empezó a poner una carga y yo hice la de Gedeón, le dije, Dios, si realmente esto que yo siento viene de usted, yo necesito que usted me lo confirme. Entonces yo le dije, Dios, durante esta semana, si nadie me llama de Limón, yo no me muevo, ¿verdad? Y fue una semana de orar y a ver, y pasó toda la semana, el día domingo se vencía el plazo. Cuando yo iba a dirigir a la oración con los maestros, llamaron por teléfono. Y cuando yo atiendo el teléfono, resulta que era el pastor de Limón que iba a salir, que me llamó. Y cuando él me llamó, fue solo para decirme, hermano, mira, hace 2 meses la iglesia está orando por un pastor, yo no di nombres y yo tenía una lista de candidatos, yo dije, oren ustedes por los que ustedes conocen y faltando 15 días yo voy a dar el nombre de los que yo tengo para que agreguen a la lista y ustedes oren y escojan, ¿verdad? Y entonces dice, yo estuve, hermano, orando y Dios fue quitando uno por uno, el único que quedó en mi corazón fue usted. Yo hace una semana di el nombre suyo. La iglesia dentro de 8 días va a llamar a un pastor. Ellos tienen otros candidatos, yo no sé si a usted lo van a tomar en cuenta o no, pero bueno, solamente quería que usted supiera. Cuando él me dijo eso, yo supe que Dios dijo, vas para Limón. La iglesia no había votado todavía. Yo bajé y con toda la confianza dije a los hermanos, hermano, Dios en este momento me acaba de confirmar que Él quiere que vayamos a Limón. Y pasó una semana, para mí fue tan normal, porque el lunes, después del domingo que votaron, un líder me llama y hermano, nosotros estábamos orando por un pastor, teníamos a varios candidatos y a mí me encargaron llamarle por teléfono y decirle que la iglesia votó para que usted viniera a pastorearnos. Queríamos saber si usted quiere venir o no. Y yo dije, ya Dios me lo había dicho, sí, yo voy para Limón. Entonces, tenemos ya 26 años, ¿verdad?, de estar allá y parece que, bueno, sentimos que el tiempo ha sido demasiado corto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estamos con todo nuestro corazón queriendo que los limonenses conozcan al Señor. Sí, es que muy parecido con nuestra historia, Okay. porque la gente me pregunta, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica? Es también historia bastante grande, pienso que en una vez vamos a contar lo que pasó con nosotros. Okay. Muy parecido con usted, Okay. también oraciones, también 2 países, Costa Rica, bueno, y México, pero Dios nos llamó directamente a Costa Rica. Y hay 2 cosas muy importantes, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo sé yo que Dios me está llamando, no, para tal vez salir al campo misionero o como pastor y todo lo demás? Yo sí le puedo decir a las personas, mira, si usted tiene eso en su corazón y es algo que Dios está poniendo, usted no va a tener duda cuando Dios se lo indique. Dios le va a hablar a usted de la manera más clarita que usted lo va a entender. Dios habla a cada uno de una manera que todos entendamos. Y para mí la otra cosa importante, porque no es fácil salir a servir, porque van a haber obstáculos, van a haber pruebas, pero si usted está convencido que usted está ahí porque Dios lo llamó, eso es lo que a ti te va a sostener. Que cuando vengan las pruebas y dificultades, tú te vas a mantener firme diciendo, yo no me muevo de aquí hasta que Dios me diga, muévete, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que va a ser una fortaleza en ti, ¿verdad? Porque el que no ha sido llamado, apenas ve la situación fea, sale huyendo. Eso es importante, estar convencido del llamamiento. Muy bien, entonces, usted ya está en la obra pastoral más que 25 años. Sí, correcto, digamos, pastoreando directamente ya y estuvimos un año en otro lugar, ¿verdad?, cuando fuimos ordenados. Entonces, uno podría pensar en unos 27 años como pastor. Sí, es que, bueno, si algo ha cambiado en el cristianismo durante estos años, si algo ha cambiado en la vida de creyentes, usted puede ver una proyección, bueno, de los cristianos que, bueno, vivieron
hace 20 años antes, Ajá. o el cristianismo de hoy. De hoy. Si Sí, algo, ha evolucionado, ha evolucionado. Lamentablemente, como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Cuando yo me convertí no habían tantos medios de comunicación como ahora, con internet y celular y todo lo demás. Tenemos mejores herramientas para compartir el Evangelio, pero pareciera que más bien estamos compartiendo menos que antes, ¿no? Se ha perdido ese celo por llevar el mensaje. Hay veces siento que hoy día muchos pastores inclusive se preocupan más por lo que puedan jalar para su iglesia y no por cantidad, un número, y también la otra cosa que no tienen la visión, ¿verdad?, de que hay que predicar el Evangelio a toda criatura, y independientemente si vienen a tu iglesia o no vienen a tu iglesia, ¿no? Dios va a traer a los que tiene que traer a tu iglesia, ¿no? Entonces yo discrepo de algunos pastores que tal vez, bueno, pues si vamos a ir a trabajar a aquella zona y la gente ya no tiene cómo venir a la iglesia, ¿para qué ir a trabajar allá? Yo creo que no. El mandato del Señor es predique el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros sembramos, nada más, sembramos. Y como Pablo decía, bueno, pues, ¿qué somos nosotros? Somos colaboradores. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Uno sembró, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, Dios es tan bueno. En este momento nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en una zona en Limón. Hace poquito me mandaron unas fotos, ¿verdad?, del grupo de chicos que llegaron hoy, ¿verdad?, en Los Lirios. Y es bonito ver, ¿verdad?, cómo Dios va pues, ya pues levantando una nueva generación en una zona complicada, y por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, pues siento que el trabajo que hemos hecho de ir evangelizando, ¿verdad?, pues se nos abrió esta puerta, donde nos están facilitando todo un centro educativo para poder trabajar. Entonces no tenemos problema de alquilar un local, tener salones de clase, porque todos nos los están dando así como, ¿verdad? Entonces yo siento que es como el premio que Dios da, dice, bueno, pues ustedes quieren trabajar, aquí hay donde trabajar, ¿verdad? Entonces Dios abre puertas. Entonces, pero se ha cambiado mucho. De hecho, uno se da cuenta que en la época, cuando yo me convertí, uno veía gente que, con la motivación de salir a servir y todo lo demás. Hoy por hoy más bien uno no ve eso, muy pocos están saliendo, ¿verdad? Digamos, a servir y querer servir al Señor, ¿verdad? Entonces como que hay mucho entretenimiento por otro lado que la gente no piensa en, ¿verdad?, en servir. bueno, entonces antes era más pasión, Sí, pero menos posibilidades. es correcto. Entonces, Ahora hay muchas posibilidades, y, pero no se ha perdido encontramos la pasión. pasión, se ha perdido la pasión. Es correcto, se ha perdido la pasión. Entonces, estamos haciendo menos con más recursos, ¿verdad? Ese es el punto. Bueno, y por ejemplo, ¿qué problema para ustedes más grande en las iglesias, bueno, contemporáneos, sí, en los tiempos en el tiempo que ahora vivimos? ¿Qué problema usted ve que es más grande? Estamos viviendo una época donde la palabra de Dios está siendo atacada más, ¿verdad? Las instituciones como el matrimonio está siendo atacado por todos los lados. Entonces, eso, Satanás está trabajando muy duro en eso, ¿verdad? Entonces, es difícil, ¿verdad? Si nosotros ahorita no trabajamos con la generación que se está levantando, porque yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad no de la generación que ya pasó, ni de la que ya viene, sino somos responsables de llevar el Evangelio a nuestra generación. Y nuestra generación tiene que ver con, literalmente desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Es decir, tenemos que llevar el Evangelio a los niños, tenemos que llevar el Evangelio a los jóvenes, tenemos que llevar el Evangelio a los adultos. Hay unos que vienen entrando, hay otros que están saliendo, ¿no? Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Pues simplemente, como dice la palabra de Dios, como embajadores, ¿verdad? Tratando de decirles a ellos, hay un país maravilloso que se llama el cielo y Dios quiere que vayas allá. Y entonces hoy día la verdad es que se ha perdido mucho eso. Sí, entonces yo veo que usted tiene mucha pasión por el evangelismo y veo que su iglesia está cumpliendo este mandamiento de Cristo, ir y predicar el evangelio. Entonces quería saber su opinión
sobre la importancia del evangelismo en la iglesia. ¿Qué pierde iglesia si no está evangelizando a las personas? ¿Y qué bendición puede llevar la iglesia para sí mismo si va a evangelizar? Ok. Yo tengo un lema ahí en la iglesia, tenemos un mapa donde simbólicamente invitamos a los miembros cada año a coger unas banderas y pegarlas y orar por esos países. Entonces, yo creo que cuando una iglesia es misionera, y cuando hablo misionera es no solamente que ora por los misioneros, en este caso pues oramos por las naciones, por los misioneros, sino que sostiene también a misioneros, pero también va a llevar el mensaje. El Señor nos mandó, ¿verdad? Que, bueno, Él dijo ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que la iglesia tiene que estar simultáneamente llegando a esos 4 campos. Tiene que trabajar en su Jerusalén con los recursos que Dios le da, ¿verdad? Tiene que ir a Samaria, pues más allá, a Judea y hasta lo último de la tierra. Tal vez yo no puedo ir ahorita, por ejemplo, a India, pero nosotros estamos apoyando a un misionero en India. No podemos ir a España, pero estamos apoyando a un misionero en España. O por ejemplo, no pueden apoyar, están orando. Es correcto, o sea, es decir, la iglesia puede participar en misiones en todos los campos. Y yo creo que una iglesia que no tiene esa visión, hermano, pierde la bendición de Dios, porque al final de cuentas, ¿para qué Dios me salvó? ¿Y para qué Dios me dejó aquí? Solo con un propósito, ser su testigo. Y entonces yo voy a usar todos los recursos lícitos, obviamente, porque uno se da cuenta que hoy día muchos tratan de jalar a la gente usando cosas que no deberían usar, ¿verdad? Para atraer a la gente y que más bien son cosas más del mundo que otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la obra de convencer de pecado, justicia y juicio no es mía, es del Espíritu Santo. Entonces nosotros en Limón, por ejemplo, Dios nos ha puesto una carga tremenda y por lo menos en el caso mío, y yo sé que Dios va a ir, pues todo empieza con el líder, ¿verdad? Dios va a ir motivando a otros, ¿verdad? En ese sentido. Y ahorita nosotros estamos ahí trabajando con lo que llamamos foros de valores, ¿verdad? Llegando a colegios, a estudiantes de colegios. Hemos logrado, pues, que nos faciliten a los estudiantes dentro de los mismos salones y ahí les hablamos de Cristo. Con las escuelas es igual, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos un programa para trabajar con niños que ahora el martes precisamente llegamos a la primera escuela de 800 niños y solo el martes en la mañana tenemos ahí, bueno, tentativamente 4 equipos, pero creo que ese martes solo van a funcionar 3 equipos de 2 personas, donde vamos a entrar simultáneamente a 3 salones de clases al mismo tiempo. Vamos a tener en cada salón de clases 25 niños, les vamos a presentar el Evangelio de una manera muy clarita. Les vamos a dar una pulserita, ¿verdad? Porque enseñamos la verdad del Evangelio con los colores, ¿verdad? En ese caso hay un método que se llama el libro sin palabra, pero nosotros usamos en ese caso la pulsera de colores, que son los mismos colores y es el mismo mensaje, ¿no? Entonces, ahorita, evangelismo, bueno, vamos a tener la posibilidad de hablarle a 400 niños solo este martes que viene en los salones de clases. Pero esos 400 niños a quien se les va a hablar también van a llevar una bolsita donde va a ir un tratado, va a ir la explicación del significado de la pulsera que les vamos a poner a ellos cuando terminamos de darle la lección ahí en la clase, y va a haber una tarjetita también con el nombre de la iglesia, cómo la gente puede contactarnos, los horarios de cultos. Entonces, si yo logro ver un poquito más allá, quiere decir que solo el martes vamos a poder darle el Evangelio a 400 niños, pero también van a ir 400 tratados a 400 hogares. Puede ser doble. El doble. Y en un hogar no solo está papá y mamá y hermanos y todo lo demás. Entonces estamos llegando a 400 familias. Eso es sembrar la semillita. Ahora, la meta nuestra este año es poder llegar a 5,000 niños en los salones de clases. Pero yo creo que Dios está ampliando nuestra visión, porque por lo que estoy viendo ahorita puede ser que eso sea mucho más. De hecho, ahorita que estamos aquí haciendo una entrevista, que estoy en San José, ya yo fui al lugar donde conseguimos todos los avalorios para hacer las pulseritas y ya en mi mente está hacer otras 5,000 pulseras, ¿no?
Esos son visuales muy prácticos porque los niños se lo ponen, ellos al ver los colores van a recordar la verdad del cielo, del pecado, de la obra de Cristo, un corazón limpio y del crecimiento, ¿no? Entonces, es emocionante por ahí. Y el día 27 de este mismo mes, simultáneamente vamos a estar trabajando en colegios. Entonces ya se nos abrió la puerta para trabajar con un colegio de 1.250 estudiantes. Ahí se va a llevar un foro a la vez, nada más, en una emplanada que hay ahí. Entonces habrá foros de 35 jóvenes y habrán foros de 70 jóvenes. Y vamos a estar ahí trabajando. Entonces yo tengo que ir como saltamonte, ¿verdad? Trabajar con el grupo los lunes en la mañana, después puedo brincar lunes en la tarde y hasta que toque toda la semana y lograr cubrir a 1.200 estudiantes. Y así, entonces, terminamos visitamos otros, damos el ofrecimiento y vamos evangelizando, hermanos, vamos evangelizando, sembrando la semillita. Entonces, Dios se encargará, ¿verdad?, prácticamente de que ojalá esa semilla caiga en buena tierra y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo bonito de esto es que en la parábola del sembrador hay 4 tipos de terrenos. Y si usted ve, cada, digamos, terreno pues podría representar un 25%. Entonces imagínate, si de esto que nosotros estamos dando un 25% respondiera al Evangelio, gloria a Dios. Amén, amén. Sí. Entonces, ayer pasamos taller de foro de valores. Entonces, si yo no me equivoco, usted tiene una propuesta para las iglesias, para pastores. Puede ser un obrero va a mirar este video y va a ver este video y va a preguntar sobre foro de valores y otro. Entonces usted puede ahora dar un ofrecimiento para pastores, para obreros, que ustedes están abiertos de su experiencia. Nosotros ahorita estamos compartiendo con los que quieran, ¿verdad? En ese sentido. De hecho, ayer tuvimos un entrenamiento. El entrenamiento se basa en que vean ellos la dinámica, cómo es, ¿verdad? Que se desarrolla la dinámica, digamos, de foro de valores, especialmente con jóvenes, o sea, colegio, se puede usarlo con adultos también, ¿verdad? Entonces no solo se limita a colegios, sino a empresas privadas. Yo recuerdo un pastor que él me decía, bueno, yo tengo una amiga que trabaja en una empresa donde ahí son como 3.000 empleados en esa empresa. Y a veces nos invitan a que vayamos a dar charlas. Entonces yo voy a agarrar esto, dice él, ¿verdad? Y voy a proponerlo para poder pasarlo a todos los empleados, ¿verdad? Entonces, eso es una herramienta nada más, ¿verdad?, que podemos usar muy eficazmente. Entonces, ayer tuvimos un entrenamiento donde certificamos a los que estuvieron, porque la idea es que ellos vean cómo es la dinámica, ahí mismo se practica, ¿verdad?, para soltarse, y la idea es ir, como dice uno, puliéndose un poquito. Eso es como un lápiz, ¿verdad? Si tiene poca punta, hay que hacerle punta para que escriba mejor. Entonces, ayer se dio por lo menos las herramientas como para que ya los que asistieron pues se vayan puliendo, pero eso apenas está empezando, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita creo que hay una fecha posterior, creo que es el 16 de junio, donde vamos a dar la otra parte. Ahora enseñamos solamente la dinámica para trabajar con jóvenes, ¿verdad?, para arriba. Pero lo otro que vamos a enseñar es lo que vamos a hacer este martes. Y yo tengo ahorita, como dije, 2 escuelas de 800 estudiantes ya en calendario. Y la meta es que en 4 visitas, 2 visitas, digamos 2 martes y 2 miércoles, vamos a cubrir los 1.600 estudiantes. Entonces, ya para el 16 vamos a tener mucha información, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado. Y la idea de esto sería genial, ¿verdad? Porque entonces, ¿quiénes pueden participar? Esto no es solo para el pastor. O sea, uno dice el pastor porque el pastor puede llegar y desarrollar, ¿verdad?, a su gente en ese sentido. Pero si el pastor tiene la oportunidad de llevar a los maestros, a la gente que puede, de una vez, él se va a ahorrar el tener que prepararles porque ellos van a ver de primera mano, ¿verdad? Ya van a venir preparados, listos, ¿verdad? Entonces, se va a brincar ese paso hasta cierto punto y lo que va a tocar va a ser pulir un poquito. Por ejemplo, nosotros en la iglesia ahorita tenemos, digamos, 4 equipos para trabajar con foro de valores, con jóvenes y demás, ¿verdad?, para arriba. Y tenemos otros 4 equipos para trabajar con niños, en ese caso. Entonces,
El de Foro de Valores, pues normalmente son 3 o 4 personas, nosotros tenemos 5 en cada equipo. ¿Y quiénes pueden servir ahí? Bueno, nosotros tenemos que la gente que está metida en estos equipos, a excepción de mi esposa y mi persona, son gente que trabaja durante el día. Entonces, usted dice, ¿cómo pueden ellos trabajar? Porque ya los colegios funcionan de día, las escuelas de día. Bueno, con ellos estamos buscando el contacto con centros de estudios nocturnos, ¿verdad? Sea universidad, sea colegios nocturnos, entonces para que ellos puedan trabajar y desarrollarse ahí, ¿verdad? Desarrollar los foros de valores. Y en el caso del día, ¿a quienes estamos usando nosotros? Ya estamos usando amas de casa, ¿verdad? Que tal vez se dedican al hogar, pero que ellos pueden coordinar si tienen hijos o algo, ¿verdad? Pues coordinar para que ese martes en la mañana, pues alguien les recoja a los chiquitos y todo, y dedican solamente el turno de la mañana para ir y enseñar a los niños en las escuelas. Entonces, todos aquí tenemos oportunidad para poder participar en esto y poder juntos, ¿verdad?, llevar el Evangelio. Amén. Entonces, por si acaso, vamos a dejar contactos. Si alguien quiere tener información más de Foro de Valores, vamos a dejar contactos bajo del video en la descripción. Correcto. Entonces, seguimos adelante. Hermano Juan, me gustaría saber su opinión de los tiempos que vivimos. ¿Jesús viene pronto? Es interesante, ¿verdad? Porque hoy mucho siento como usted tal vez mencionó antes, ¿verdad? Si los tiempos han cambiado, que ha faltado esa pasión. Yo no sé cuántos líderes hoy día están, ¿verdad?, tan conscientes de que el Señor viene pronto y tal vez eso les dice, ¿para qué trabajar si el Señor viene? ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí nosotros, yo personalmente creo que el Señor puede venir, la venida de Cristo es inminente, eso significa en cualquier momento puede suceder, ¿verdad? Pero también yo me apego, ¿verdad?, a aquello que el Señor dice, bienaventurado el siervo fiel, que cuando su Señor venga le halle trabajando. Entonces yo no quiero ser uno de esos que cuando Cristo venga esté con los brazos cruzados. O sea, qué bonito que Cristo viniera y yo estuviera dando un foro de valores, hablando de Cristo. Es decir, y por un lado yo oro al Señor y digo, Señor, ven pronto, por favor, pero por otro lado yo digo, Señor, por favor, danos la oportunidad de llegar a más personas con el Evangelio, ¿verdad? Entonces es una cosa, ¿verdad?, un sentimiento ahí encontrado, pero la verdad es que uno como cristiano está esperando. Yo estoy esperando la venida del Señor y casi siempre digo a la iglesia, hermanos, Cristo en cualquier momento, tal vez despedimos escuela dominical, nos vemos a las 6, pero tal vez ni lleguemos a las 6 porque Cristo puede venir hoy en la tarde, ¿verdad?, en ese caso. Y yo siento que, y estoy convencido de eso, que si hay algo que, no atrasando, porque yo creo que Dios tiene el día y la hora cuando Él va a venir, ¿verdad?, en ese caso. Pero, ¿verdad?, la verdad es que Él no atrasa sus promesas, sino que Él es paciente, dice la Biblia, ¿verdad? Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y si ese es el deseo del corazón de Dios, ¿verdad?, de que todos vengan al arrepentimiento, lo menos que yo puedo hacer es estar trabajando para que la gente conozca y tenga la oportunidad de arrepentirse. Bueno, pero tiempos, en los tiempos que están pasando ahora, ¿usted ve algún señal o algunos, no sé, circunstancias que nos muestran que Jesús... Claro, sí, claro. Puedo ver dos señales muy claras. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, ¿verdad? Que el designio del corazón de los hombres era continuamente hacia el mal. Y eso, ¿verdad?, uno lo ve. Entonces, cuando uno ve que hoy, ¿verdad?, pues las leyes, todo el mundo trata de violarlas por su lado. Una señal muy clarita, ¿verdad?, es que Él dijo que también sería como los días de Sodoma y Gomorra. Si usted me pregunta a mí, en la época que yo me convertí al Señor, toda esta cuestión de ideología de género y todo eso, pues no es que no existía, pero todo eso estaba ahí como camuflado, tapadito, y no era el que dijera, bueno, tal cosa, qué vergüenza, qué pena. Pero recientemente recibí un video, por ejemplo, donde los Estados Unidos ya salió, por ejemplo, un grupo de pedófilos, donde ellos tienen su propia bandera y donde están reclamando, ¿verdad?, el derecho de que ellos puedan tener, ¿verdad?, sexo con menores de edad. Y hace poquito vi algo donde la ONU, en la misma ONU, ¿verdad?, están proponiendo, ¿verdad?, que la penalización precisamente para quien tenga relaciones con menores de edad,
prácticamente eso es violar los derechos humanos, dicen ellos. Eso está ahorita sobre el tapete. Entonces, cuando yo me convertí al Señor, y uno dice, como los días de Sodoma y Gomorra, pues sí, va a ser así, pero ahora que estoy, yo digo, oye, me siento como Lot, ¿verdad? En medio, porque ahora es una libertad, ¿verdad? En cuanto a esto, y cómo es que a lo malo le están llamando bueno, y cómo es que si las leyes están para, más bien como dice la Biblia, para castigar al que hace lo malo, ahora más bien las leyes están a favor del que hace lo malo. Entonces, es tan evidente. Es correcto, ¿verdad? Entonces ahorita están tratando, ¿verdad? De, como dice uno, ¿verdad? La gente que hace lo bueno va para la cárcel, los que hacen lo malo vayan libremente. Entonces todo eso es, uno que conoce, ¿verdad? Uno dice, esto no es extraño, ya el Señor lo dijo. Entonces todo eso, y aparte de eso, pues obviamente ya si vamos un poquito más a la profecía, y vamos al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo el Señor habló de que la última generación cómo iba a ser, ¿verdad? Y el Señor dice, mire, todas estas cosas van a suceder, rumores de guerra y todo lo que está sucediendo, ¿verdad? No pasará esta última generación, ¿verdad? Hasta que todo esto acontezca. Entonces, ya uno se da cuenta, ¿verdad? Que también esa es otra señal, ¿verdad? Dios está trabajando con Israel nuevamente desde el año 1948. Yo no soy de estos y de decir, bueno, tal fecha y tal fecha, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero todas esas son señales, y el Señor dijo, de la higuera aprender, cuando usted ve que ya, ¿verdad?, sus hojas, el verano se acerca. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, debe animarnos a seguir predicando el Evangelio, pero sabiendo que el Señor está a las puertas. O sea, por eso yo digo, yo creo en la venida de Cristo, que es eminente, y eminente significa en cualquier momento. No hay, bíblicamente, yo no encuentro ninguna profecía que esté diciendo, falta que se cumpla esto para que Cristo venga. Lo único que puedo decir es, el amor de Dios es tan grande que Él en su gracia y misericordia está siendo paciente para que más personas le conozcan. Y por último, si puede usted desear algo para nosotros, para nuestros oyentes, para nuestra iglesia joven, puede ser con respecto de lo que hablamos, desear algo de la Biblia, no sé, qué está en su corazón. Bueno, hermano, la verdad es que yo me alegro mucho, en primer lugar, ¿verdad?, que haya una nueva congregación. Eso es lo más bonito. La verdad es que nunca podemos llegar a decir que tenemos suficiente, ¿verdad? Uno quisiera que ojalá en cada pueblo, en cada comunidad hubiera, ¿verdad?, una iglesia, pero no una iglesia como muchas iglesias, no una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿no? Y yo creo que, ¿verdad?, eso es de mucho gozo. Y también, pues, yo me siento muy feliz de saber que es una congregación que, a pesar de que están empezando, pues tienen la bendición de tener una doble congregación, ¿verdad? No solamente de hispanos, en este caso los que hablen el español, sino también de gente, ¿verdad?, rusa, que tengo entendido que hay bastantes en Costa Rica. Y yo hablaba ahora con Vladimir, creo que estaba hablando con él, y él me decía pues que él tiene una lista ahí de muchos rusos, ¿verdad?, como 900, no sé cuánto, y él está orando por ellos. Y yo le dije, bueno, la verdad es que lo más bonito es que usted, ¿verdad?, pues se mantenga en el centro de la voluntad de Dios, y el evangelismo, porque eso es otra de las cosas. Muchas veces tenemos que entender que el evangelismo es como el agricultor, y no debemos de desanimarnos, ¿verdad? Porque el agricultor lo que hace primero es tener el terreno. Hay un proceso. Él tiene que tener el terreno, después tiene que limpiar el terreno, después tiene que sembrar la semilla, tiene que deshiervar y después recoger fruto. Entonces, esas 5 cosas son muy importantes. Tener el terreno es como decir, señalar a quién le voy a hablar de Cristo. Y en ese caso, pues la iglesia está en una comunidad, bueno, pues ahí, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Yo sé que hay muchas iglesias, ¿verdad?, pues que tienen sus campañas evangelísticas y todo lo demás. La verdad es que yo no recuerdo en Limón, ¿verdad?, haber llevado una campaña evangelística, por decirlo de alguna manera. Usamos otra estrategia porque la historia nos prueba a nosotros que el crecimiento de una iglesia se da cuando los miembros, aunque sean poquitos, ¿verdad?, empiezan a orar por sus familiares,
sus conocidos y empiezan a brillar ahí donde están, en su trabajo, en el lugar de estudio y todo lo demás. Y el que ellos sean, ¿verdad?, los instrumentos para poder ganar uno para Cristo, uno para Cristo, uno para Cristo, ¿verdad? Y así. Y entonces es la gente que permanece. Sí, amén. Permanece en la congregación. Muchas veces cuando se hace campaña, pues hay gente que llega a visita para ver qué es la cosa y no vuelve, ¿verdad? Pero el hecho de que usted pueda dar un buen testimonio, la gente va a observarle a usted y ahí usted va a tener la autoridad, porque cuando usted habla de Cristo y usted está respaldando con su propia vida lo que usted está dando, va a tener fruto, va a haber fruto porque Cristo tenía sus seguidores, pero la gente dice que se admiraba de la doctrina de él y porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cuál es la diferencia de la enseñanza de los fariseos y todos estos maestros a la de Cristo? Bueno, porque ellos decían, pero nunca hacían. Amén. Pero Cristo, ¿verdad? Lo que él decía, él lo vivía. Entonces, mi consejo, bueno, pues a usted, ¿verdad?, que está empezando en el Señor, sea fiel al Señor. Muy importante el apoyar, ¿verdad?, pues a su líder, a su pastor, ¿verdad?, porque la palabra de Dios dice que Dios estableció pastores, bueno, en aquel entonces fueron profetas, apóstoles que ya no existen, ¿verdad? Pero si hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y esos son dones que Dios ha regalado a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que Él constituyó a estos para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que sean los santos los que llevan a cabo la obra del ministerio. La obra del ministerio tiene que ver desde evangelismo, discipulado y otras cosas, ¿verdad?, que se pueden llevar con el propósito de llevar el evangelio, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca la responsabilidad de estar predicando la palabra y todo lo demás? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que se han arrepentido, que han entregado su corazón a Cristo. Entonces, gracias a Dios por los pastores y líderes que pueden ayudarle a usted a crecer en el Señor, ¿verdad? Pero mi consejo es ese, ¿verdad? Sigan adelante, la obra es del Señor, no se desanimen. Cuando usted y yo hablamos a una persona de Cristo y la persona no quiere tomar una decisión por Cristo, tranquilo, la verdad es que yo no puedo convencer a nadie. Y eso me quita un gran peso encima, porque a mí el Señor no me llamó a ir a ganar almas, a convertidos, me mandó a predicar el Evangelio. Amén. Claro que tengo que estar listo para que si una persona dice que tengo, como le pasó, ¿verdad?, al carcelero de Filipo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tu casa, en ese caso. Entonces, pues uno tiene que estar listo y preparado en el momento que alguien pues, demande razón de la esperanza que hay en usted y que usted pueda decir, no, pues la Biblia dice esto y usted puede añadir a los pies de Cristo. Pero en esto yo creo que es muy importante. La bendición es que, como dice la palabra del Señor, uno siembra, el otro riega y el crecimiento lo da Dios. Muchas veces yo llevo y siembro una semillita y no voy a recoger ese fruto, pero Dios me permite recoger otro fruto por allá, en el cual yo ni sembré ni regué. Amén. ¿Verdad? Entonces Dios va a recompensar. Y aquí yo creo que es muy importante, ¿verdad? Si queremos ser sabios, la Biblia dice que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo también, ¿verdad? Hay un secreto en esto, hermano, porque leía yo, ¿verdad?, que muchas veces muchos de los problemas que nosotros tenemos desaparecen en el momento que usted empieza a interesarse por las almas perdidas. A Dios le da una sabiduría especial a aquel que ama las almas perdidas, que se interesan por que otros conozcan de Cristo, le da una sabiduría especial. ¿Para qué? Para que Él pueda resolver sus situaciones personales de una manera no tan complicada como tal vez la vemos en este caso. Pero más que nada eso, pues que sigan adelante, ¿verdad? Que el Señor viene pronto y lo más bonito es pues, que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Muchísimas gracias, Pastor Juan. Entonces, que Dios le bendiga y mande saludos a su iglesia de nuestra parte. Perfecto. Y que Dios le bendiga a su familia. Muchas gracias, hermano, por la invitación y a ustedes, hermanos, y los que hayan oído esta canción, porque Dios les bendiga. Bueno, así quedamos, hermanos. Hasta luego.